Esta moneda es muy conocida y recordada y representa lo que progresivamente le sucedió a nuestras monedas, la pérdida de ese material precioso que las más antiguas sí tienen y las actuales carecen. En esta moneda el 50% de su volumen es plata y se le conoce en la comunidad como el peso cachetón. Pero ¿sabías que hay una de estas monedas que se vende en decenas de miles de pesos? ¿Tendrás alguna sin saberlo? Si te urge saber el precio y conocer cuál es la moneda que se vende en decenas de miles de pesos, en la descripción del video hay marcas de tiempo para que puedas ir directamente a esa sección. Pero empecemos con algo de historia. Si buscamos referencias de esta moneda en la página oficial del Banco de México, no encontraremos información, ya que la documentación que tenemos en dicha página está a partir de la familia AA de monedas mexicanas. Tenemos que remontarnos mucho más atrás, ya que se acuñó por primera vez en 1947, justo después del peso de plata Resplandor. Y mientras ese peso Resplandor estaba hecho de plata ley 720, este peso, aunque también es de plata, contiene una ley de tan solo 500 milésimas. Básicamente, solo la mitad de la moneda es plata. Siguiendo la línea de tiempo, después del peso Resplandor surgió esta pieza como ya lo habíamos mencionado, y después tenemos el peso de 1950, el cual volvió a rebajar su contenido en plata, quedando en una ley de 300 milésimas. En la línea de tiempo sigue la moneda de un peso Benito Juárez, que se acuñó solamente un año, en 1957, y después el peso Tepalcate, que se acuñó durante varios años, de 1957 a 1967, y ambas monedas, tanto la de Benito Juárez como el peso Tepalcate, volvieron a rebajar el contenido de plata, quedando tan solo en 100 milésimas. Después de estas monedas, se acuñó el peso de la familia AA, que sí aparece en la página del Banco de México, y el cual se acuñó en 1970, por primera vez, ya sin ningún contenido de plata, pues se fabricó en cuproníquel, y así fue como paulatinamente nuestros pesos quedaron despojados de su valor intrínseco. La figura principal en esta moneda es el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, uno de nuestros más grandes próceres en la historia nacional y protagonista de la gesta independentista de México, continuador del movimiento que Hidalgo iniciaría en Dolores. Lo hemos tenido acuñado en varias monedas y también lo hemos tenido impreso en varios billetes, pero el diseño de esta moneda resulta un poco curioso y peculiar, y justo de aquí es de donde se deriva el sobrenombre de esta moneda, pues su rostro muestra una mejilla ligeramente pronunciada, y mucha gente por este motivo lo empezó a conocer como el peso cachetón. Estos sobrenombres son muy curiosos y son bastante comunes en la numismática mexicana. Ejemplo de ello es la llamada onza gordita, o por ejemplo la moneda de 10 pesos tuerca, o en el último video que vimos, una variante llamada mula. El coleccionista es muy ingenioso para bautizar algunas de estas piezas. Deja en los comentarios los sobrenombres que conozcas de las monedas. En otros videos ya lo hemos comentado, pero se decía que Morelos padecía constantes migrañas y dolores de cabeza, y el paliacate que vemos grabado en esta moneda lo usaba para mitigar un poco el dolor apretándolo bastante fuerte, y en otras versiones se decía que debajo de este paliacate llevaba hierbas medicinales, e incluso hasta un suscriptor alguna vez nos comentó que también rodajas de papa, aunque suene gracioso. En general el grabado está bastante bien logrado, los ojos muy bien definidos, incluso el cabello que brota por debajo de ese paliacate se ve bastante bien y en general se realizó con bastante pulcritud, y al pie de este tenemos en mayúsculas la palabra Morelos para identificarlo. ¿Tú qué opinas de este grabado del peso cachetón? ¿Crees que está al mismo nivel que los otros diseños de este personaje?
En el semicírculo inferior tenemos una leyenda con las especificaciones de esta moneda, que nos habla de un peso, el año de acuñación, que para este caso es 1948, la ceca de la Casa de Moneda de México, en un estilo no tan gráfico, con las letras MO y un punto, luego el peso de esta moneda, que en este caso es 14 gramos, y finalmente, aunque sabemos que la moneda sí es de plata, nos indica que posee una ley de 500 milésimas. Para finalizar, podemos ver que rodeando toda la moneda tenemos una gráfila con el diseño más clásico que utilizan casi todas las monedas mexicanas y que le da un buen aspecto a esta pieza. El anverso me parece muy interesante, pero antes de llegar a él, quiero que vean el detalle del canto, el cual es muy clásico, estriado continuo y que con esta fotografía que pude tomar luce perfectamente bien. Como en todas las monedas mexicanas, el anverso nos muestra el escudo de armas nacional en relieve escultórico. Sin embargo, el diseño que están utilizando para esta pieza es bastante llamativo y alejado del que comúnmente conocemos en la actualidad. Nos muestra un águila bastante fornida y con plumaje muy nutrido, y las facciones y el pico de esta águila son muy singulares y diferentes a los que hemos visto en otros diseños. Hasta en los ojos podemos ver esta diferencia. Me ha parecido bastante agradable y refrescante el voltear a ver estas viejas monedas donde los diseños son diferentes a los que estábamos acostumbrados. En general, es un diseño bastante agradable y bonito, donde podemos ver en la parte superior la leyenda de Estados Unidos mexicanos y en la parte inferior las dos ramas de laurel y encino entrelazadas con un listón. Yo pienso que este diseño sí es digno de admirarse, porque cada vez que uno lo hace le puede uno encontrar varios detalles interesantes. El valor y costo de esta moneda es variable. Se acuñó de 1947 a 1949. Sin embargo, aquí viene un tema interesante y que recomiendo atiendan con mucho cuidado. Las monedas que se acuñaron en 1947 y 1948 son sumamente comunes y hoy en día prácticamente se venden al precio del metal que contienen, en este caso, su peso en plata, ley 500 milésimas. Y estamos hablando de unos 250 pesos o quizá 300 máximo. Sin embargo, en 1949 ocurrió un evento que lo cambiaría todo. En el país sucedió una gran devaluación y eso significó que la cantidad de plata de esta moneda fuera mucho más cara que su valor facial. Por lo tanto, todas las monedas acuñadas en 1949, o casi todas, fueron fundidas para obtener la plata que contenían de vuelta. Sin embargo, solo algunas, extremadamente pocas, lograron salvarse, y esas pocas monedas con año de acuñación de 1949, al ser tan escasas y raras de ver, se cotizan en precios altísimos, llegando a costar entre $2,000 y $2,500. Esto quiere decir entre 40,000 y 50,000 pesos. Y por eso es muy importante que si en tu colección tienes alguna de estas monedas, revises de inmediato su año de acuñación, porque si eres de los pocos afortunados en tener una de 1949, tendrás entre tus manos una gran reserva de dinero bastante generosa. Y bueno, aún así, si tienes uno de los años comunes, cuyo valor es bastante económico, esta moneda tiene la suficiente historia, arte, belleza y cultura para sentirte orgulloso de ser poseedor de esta hermosa pieza en tu colección. Aparte de esta información que les acabo de relatar, quiero agradecer de forma muy especial a los amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal, pues es gracias a ellos y su apoyo moral que seguimos difundiendo este bonito arte para que más personas conozcan lo hermosas que son nuestras monedas mexicanas. Además, en general y sin distinción alguna, a todos los que llegaron hasta este punto del video, les mando un gran saludo, porque ustedes
ustedes son los verdaderos amigos del canal. Muchas gracias por su suscripción y su me gusta, porque eso es lo que le permite al canal seguir creciendo. Recuerden siempre apreciar las monedas y los billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.